Continuamos con la parte 2 del corazón y nutrición. Y continuamos con el flujo sanguíneo turbulento. Al aumentar el gradiente de velocidad, se incrementa la fricción entre las partículas vecinas al fluido, y éstas adquieren una energía de rotación apreciable. La viscosidad pierde su efecto y debido a la rotación, las partículas cambian de trayectoria. Al pasar de unas trayectorias a otras, las partículas chocan entre sí y cambian de rumbo en forma errática. Este tipo de flujo se nombra turbulento. En esta imagen tenemos la presión sanguínea y cómo se mide. La presión sanguínea es la presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los vasos que la contienen. Es máxima en la raíz de la aorta y arterias. Se llama presión arterial. Y va disminuyendo a lo largo del árbol vascular, siendo mínima en la aurícula derecha. La sangre fluye a través de los vasos conforme a un gradiente de presión entre la aorta y la aurícula derecha. Para medir la presión, sientan a la persona en una silla con la espalda apoyada, las piernas descruzadas, y los pies en el suelo. Su brazo debe estar apoyado de manera que el antebrazo esté al nivel del corazón. El brazo debe estar desnudo. El esfigmomanómetro se envuelve cómodamente alrededor del brazo. El borde más bajo del manguito debe estar a 1 pulgada o 2.5 centímetros por encima del doblez del codo. El manguito se inflará rápidamente. Esto se hace ya sea bombeando con la pera o pulsando un botón en el dispositivo. Se sentirá opresión en el brazo. Luego, la válvula del manguito se abre ligeramente, dejando que la presión descienda de manera lenta. A medida que la presión baja, se registra la lectura apenas se escucha el sonido de la sangre pulsando. Esta es la presión sistólica. A medida que el aire continúa saliendo, los sonidos desaparecen. Se registra el punto en el cual el sonido se detiene. Esta es la presión diastólica. A continuación tenemos la sangre y sus componentes. La sangre es el líquido que mantiene la vida y circula a través del corazón, las arterias, las venas, los capilares, el cerebro y el resto del cuerpo. Los componentes de la sangre son plasma. Se trata del componente líquido de la sangre en el que están suspendidas las siguientes células sanguíneas, como son los glóbulos blancos, que son leucocitos, contribuyen a combatir infecciones y asisten al proceso inmunológico. Los tipos de glóbulos blancos incluyen linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. También están las plaquetas o trombocitos que colaboran en la coagulación sanguínea. Y por último tenemos los glóbulos rojos o llamados eritrocitos que transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. ¿Qué es el hematocrito y cómo afecta un cambio de este flujo sanguíneo? Veamos, el término hematocrito corresponde con el volumen de los glóbulos rojos en la sangre, en comparación al volumen de la sangre total. Se expresa como un porcentaje. En el hemanograma completo se determina el balance biológico gracias a una muestra de la sangre.
Los valores normales de hematocritos están comprendidos entre 40% y 55% en los hombres, mientras que en las mujeres varía entre 33% y 55%. Cada tipo de variación puede destacar una patología, y sus afectaciones pueden indicar anemia en la mayoría de los casos, o disminución de glóbulos rojos o hemoglobina. Puede estar relacionada por diferentes causas, como la deficiencia de hierro, la mala absorción desde el intestino, la anemia perniciosa, que es enfermedad de Biermer, o pérdida excesiva de sangre. Un valor alto de hematocrito, por el contrario, indica una policitemia, que es el aumento en el volumen de glóbulos rojos. La policitemia puede indicar una etapa de la enfermedad de Vázquez-Osler, una patología que afecta a la médula ósea. En el centro donde se sintetizan los glóbulos rojos de la sangre, un valor alto de glóbulos rojos en la sangre puede estar relacionado de manera secundaria con alguna enfermedad del corazón, tumores, cáncer o aumento de la síntesis de las hormonas que estimulan la producción de estas células sanguíneas. A continuación tenemos la microcirculación. Es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho celular. La microcirculación de cada órgano está organizada específicamente para atender sus necesidades. En general, cada arteria nutricia que entra en un órgano se ramifica 6 u 8 veces antes de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas, que en general tienen diámetros internos de solo 10 a 15 micrómetros. Entonces las arteriolas se ramifican entre 2 y 5 veces, alcanzando diámetros de 5 a 9 micrómetros en sus extremos cuando aportan la sangre a los capilares. Las arteriolas son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables. Las metaarteriolas, que son arteriolas terminales, no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes. En el punto en el que cada capilar se origina de una metaarteriola, hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar. Es lo que se conoce como esfínter precapilar. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar. Las vénulas son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. A pesar de ello, la presión de las vénulas es mucho menor que las de las arteriolas, por lo que las vénulas aún pueden contraerse considerablemente, a pesar de su capa muscular débil. Esta distribución típica del lecho capilar no se encuentra en todas las partes del cuerpo, aunque algunas distribuciones similares pueden servir para el mismo objetivo. Más importante aún es que las metaarteriolas y los esfínteres precapilares están en el íntimo contacto con los tejidos a los que atienden, por lo que las condiciones locales de los tejidos, sus concentraciones de nutrientes, los productos finales del metabolismo, los iones, hidrógeno, etc., pueden tener un efecto directo sobre los vasos para controlar el flujo sanguíneo local en cada pequeño territorio tisular. Ahora tenemos el líquido intersticial, que es una sexta parte del volumen total
del organismo consistente en espacio entre células, que colectivamente se conocen como intersticio. El líquido de estos espacios es el líquido intersticial. ¿Y dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho? Veamos. El fluido transcelular es secretado principalmente por las células epiteliales. Su composición iónica de la del plasma y la del flujo intersticial, los líquidos cefalorraquídeos, pleurales y sinoviales son ejemplos de fluidos transcelulares. El fluido transcelular está en movimiento constante por todo el organismo. Supone el sistema de transporte que lleva nutrientes y recoge los productos del desecho de las células. Por ejemplo, el plasma transporta oxígeno en la hemoglobina de los eritrocitos desde los pulmones y glucosa desde el tracto intestinal hasta los capilares del sistema vascular. Los líquidos extracelulares constituyen 1/3 y 1/4 del líquido total del cuerpo. El líquido extracelular está constantemente en movimiento a través del cuerpo. Sirve como sistema de transporte para los nutrientes y los productos de desecho desde y hacia las células. Los productos de desecho, como el dióxido de carbono, siguen la ruta opuesta desde las células hasta los pulmones y los productos ácidos de desecho metabólico se dirigen finalmente a los riñones. El fluido intersticial transporta los productos de desecho de las células por medio del sistema linfático, así como directamente hacia el plasma sanguíneo a través de los capilares. El funcionamiento normal del cuerpo requiere que el volumen de cada compartimiento de fluido permanezca relativamente constante. Las secreciones y excreciones también forman parte del volumen total de fluidos del organismo y sirven para funciones esenciales. Por último tenemos la difusión simple. La difusión simple, muchas sustancias como el oxígeno, o dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos y hormonas entran y salen de los capilares por difusión simple.